Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio de Potenciate. Hoy nos reunimos junto a parte del equipo de Potenciate para seguir construyendo y brindarles herramientas para poder promover la inclusión laboral. Me va a estar acompañando Lucas y Paola. Mi nombre es Luciano, somos parte de este equipo de Potenciate. Este espacio es un espacio nuevo que construimos para poder seguir estando más cerca de ustedes, para poder seguir generando herramientas y seguir cambiando esta mirada social que hay hacia las personas con discapacidad. Este espacio se llama Potenciate para la Inclusión y creo que va a ser algo que vamos a ir generando día a día para brindar más recursos y herramientas para ustedes. Mi nombre es Luciano, yo soy licenciado en Recursos Humanos, estoy especializado en inclusión laboral, va a estar conmigo Lucas y Paola, pero me gustaría que se presenten ustedes para que la gente los vaya conociendo y vamos construyendo el tema de hoy, ¿les parece? Vamos. Todo tuyo, Lucas. Bueno, si les parece, arranco yo. Mi nombre es Lucas. Diría de mí que soy una persona con discapacidad, ¿no? Que desde el momento en que comenzó a trabajar en el tercer sector, en distintas organizaciones de la sociedad civil, comprendió que a mi discapacidad no la arrastro, no la cargo, sino que es parte de mí, parte de mi identidad, y entendí que podía, bueno, poner mi granito de arena para ser parte de este colectivo del que antes no me reconocía parte, empezar a trabajar para abrir caminos de oportunidad para nosotros. Y en ese marco es que comencé a trabajar en Potenciate desde 2019 en distintas estrategias, propuestas. Hoy me desempeño como gestor de proyectos de algunas organizaciones del tercer sector y también me estoy introduciendo, gracias a este espacio, en procesos de selección inclusiva, ¿no? Ese sería yo. Genial, No sé qué más podría decir, pero creo que con eso está bien. No, no, está bien como para iniciar. Después seguramente la gente te va a ir conociendo y te va a ir preguntando cosas. Pau, Hola, buenos días. Bueno, la verdad es que contenta de compartir este espacio con ustedes y con todos. Bueno, soy Paola Caracciolo, eh, soy intérprete de lengua de señas, hace 14 años que estoy en esto. También soy AT, me especialicé en el trabajo con personas con discapacidad y género, ¿sí? Me parece que es una intersección muy interesante para trabajar. Y bueno, actualmente estoy desarrollándome en el área de, valga la redundancia, desarrollo personal con vistas a la accesibilidad. Así que acá estamos. buenísimo, genial. El tema que nos va a convocar hoy o con el cual vamos a estar conversando hoy va a ser el tema de las barreras, el tema que muchas veces está posicionado desde la mirada negativa de muchos actores que son los que generan las oportunidades laborales para las personas con discapacidad. Creo que cuando hablamos de barreras también hablamos de desafíos que las personas que nos involucramos en esto y que queremos que más personas se incorporen en el mercado laboral, terminan muchas veces generándonos diferentes emociones, muchas de ellas son negativas, nos generan frustración. ¿Por qué? Porque es complicado querer vincularte y que te digan que no por diferentes motivos. Y el objetivo de hoy es poder exteriorizar un poco desde nuestra experiencia cuáles son los principales desafíos que nos encontramos a la hora de vincularnos con diferentes actores, ya sean empresas, ya sean organizaciones, y poder también debatir o empezar a construir una mirada positiva de esas barreras y cómo podemos empezar a cambiarlas. Creo que es un tema muy importante porque para poder cambiar, ¿no?, la realidad que existe hoy, sobre todo en lo que es tema de empleo y discapacidad, tenemos que empezar como a empezar a romper con esas barreras para que más personas se puedan incorporar al mercado laboral, para que más organizaciones empiecen a conocer el talento de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, para arrancar, me gustaría que me cuenten ustedes, Lucas, Pau, cuáles piensan ustedes que son las principales barreras que existen hoy, cuáles son las que han vivenciado o que se han exteriorizado en mayor medida para empezar como a construir. Bueno, arranco, tiro el primer jueguito y bueno, Pau y vos irán interviniendo. Yo creo que, digamos, vamos a coincidir en que el trabajo es como el principal ordenador de las relaciones sociales, ¿no? Como que, digamos,
trabajar, insertarte en un espacio de trabajo, implica mucho de ser parte del intercambio social, ¿no? De sentirse parte, de saberse integrado, ¿no? De sentirse valorado, ¿no? Porque hay como dos dimensiones, pienso yo, en el trabajo. Una dimensión más material, yo la llamo, porque claro, en todo trabajo, sea del tipo que sea, uno aplica su ingenio, su habilidad en producir algo o en generar algo que antes no existía, un producto, un servicio, dar vida un poco a algo que antes no estaba y que tiene que ver con mi aporte para que eso exista, ¿no? Y por otro lado, y yo creo que esto es como lo más fuerte que a veces en este ámbito de la discapacidad como que se olvida, es la dimensión expresiva, que en cada trabajo que nosotros desarrollamos estamos presentes nosotros mismos, con todo lo que somos, ¿no? Con nuestras habilidades, pero también con nuestras fragilidades, con nuestras posibilidades y también con nuestros límites, ¿no? Con lo que podemos hacer nosotros y puede hacer el otro, ¿no? Y creo que siempre, por supuesto, uno va aprendiendo como a distinguir un poco qué tiene que ver con la vida privada, personal, familiar y con la vida laboral, pero están permanentemente como intersecándose estos dos aspectos. Y yo creo que una de las principales barreras con las que nos encontramos las personas con discapacidad, pero que en algún sentido puede ser extensible a todas a las personas sin discapacidad también, es que a veces el ámbito de trabajo o el trabajo como tal, a pesar de que a veces digamos otra cosa hacia afuera, tiene todavía muy arraigada esta dimensión de producir, de generar, ¿no? Y se olvida un poco a veces de la persona en su integralidad, ¿no? Entonces, a veces no ponemos suficientemente en valor esto que decía al inicio, de que el trabajo es una dimensión ordenadora de la vida social y tiene que ver con sentirse parte, porque claro, porque hay una presión por los resultados, por producir rápido, bien, y si es posible sin ayuda, con la mayor autonomía posible, sin que nos repitan lo que tenemos que hacer, sin que nos acompañen. Entonces creo que, si bien esto es de raíz y hay otras más, ¿no? Pero creo que hay una mirada del mercado laboral, hay una expectativa sobre el trabajo, incluso sobre los trabajos que tienen que ver con los servicios o estas habilidades más blandas, porque uno podría pensar, bueno, sí, ya no estamos en la época de las grandes fábricas donde eso podía ser muy autónomo, pero ahora es como que la presión se ha trasladado a que todo mi ingenio tiene que estar puesto en algo que tengo que resolver muy rápidamente y que además, como cada vez es más autónomo y cada vez trabajamos un poco más solos, cada vez depende más de mí, ¿no? Entonces creo que, digamos, en esa lógica, las personas con discapacidad que tenemos alguna fragilidad expuesta, que necesitamos acompañamiento y que probablemente necesitamos, como el trabajo puede ser para muchos de nosotros, la primera como salida al mundo, necesitamos ser acompañados, necesitamos registrar ese entorno, a veces el mercado laboral como que nos barre con eso, no porque sea malo estrictamente, sino porque está organizado de otro modo, y bueno, la persona con discapacidad e incluso otras diversidades a veces no ingresan mucho en esa lógica. Yo hablaría de esa como primera barrera, como primera gran barrera en la actitud. No sé ustedes qué dicen, ¿no? Pero eso es una de las cosas que a mí más me resuena inicialmente al hablar de barreras en el mundo laboral. Ujú. ¿Vos, Pau, qué opinás? Sí, totalmente, me sumo a eso que, digamos, como que la gran barrera siempre va a estar desde lo actitudinal. Y coincido también con Lucas que no es que las empresas o los espacios sean malos, ¿sí? O sea, o tengan esta cuestión adrede de discriminar o de no aceptar o de dejar afuera, sino que dentro del mismo sistema es como esta vorágine de día a día que no se detiene a pensar. Por ahí hay una frase que dice que la madre de todos los males es la falta de conocimiento, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho desde ese lugar. Falta capacitar a las empresas, falta capacitar a los espacios donde se incluyen todas las personas, no solo las personas con discapacidad, ¿no? Porque cuando hablamos de inclusión laboral hablamos de todos, ¿sí? Inclusión nos abarca a todos. Entonces creo que hay que hacer como una frenada y mirar y ver qué está pasando realmente con el mercado laboral, por dónde queremos ir y bueno, con respecto a lo que es la población con discapacidad, concretamente, también esto
poder empezar a mirarlos como talentos, como personas que tienen un montón para aportar a lo que es la cultura empresarial o la cultura del lugar donde se vayan a insertar para trabajar, y obviamente que capacitar a la persona con discapacidad también, ¿no? Ujú. Porque también creo Ujú. que está esta mirada que compartimos mucho de, bueno, creamos un cargo para que esta persona esté, somos inclusivos porque le dimos un puesto de trabajo, pero la persona no es útil, que no tiene que ver con la productividad, sino con esto otro que decía Lucas, de sentirse digno, de sentirse valorado, de sentir que realmente aporta otras cosas más allá de lo económico a su vida, ¿no? O sea, como que se expande, como que aprende, como que desarrolla habilidades. Entonces creo que desde ese lugar hay barreras y son grandes, pero bueno, creo que podemos hacer mucho desde este lugar de poder educar. Sí. Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy para superar es romper con esta mirada desde el límite, ¿no? Desde lo que la persona no puede hacer. Cuando muchas veces nos vinculamos con este sector privado y esta mirada de que decía Lucas, de producir y de generar, muchas veces está focalizada en eso que la persona no puede hacer, ¿no? En ese límite que está muchas veces condicionado o relacionado a su característica o discapacidad. Entonces, eso hace que muchas veces las empresas también lo vean desde ese lado, como así, bueno, no va a poder hacer esta tarea, no va a poder desarrollar esta función, no va a poder cumplir con los objetivos. Entonces, ahí es cuando la persona termina siendo como excluida, ¿no? Y ahí es cuando se genera esto que decías vos, Pau, de, bueno, creo un puesto específico para la persona, porque como creo yo que no va a poder hacer una tarea, le creo algo que la persona pueda cumplir, le pueda tener como un espacio donde desarrollarse laboralmente, pero no termina siendo como de impacto, de valor en la misma organización. Y muchas veces nosotros hablamos como el sector privado como el gran generador de oportunidades, pero también el sector privado tiene muchas falencias en todo esto, ¿no? Y esto que decían ustedes de esta misma vorágine de ser todo ágil, de necesitar recursos que aporten súper rápido, se adapten súper rápido para poder seguir generando, muchas veces terminan como bloqueando o excluyendo a cierta población, ¿no? Por sus características. Algo que me pasa mucho cuando me vinculo con las áreas de recursos humanos, y creo que esto está como muy asentado, sobre todo en esto de ver el límite, es que cuando vos hablas de inclusión laboral o propones generar un espacio inclusivo, lo primero que te dicen es, por ejemplo, no, yo soy una fábrica y en mi fábrica, por las características, prefiero que se sume una persona, no sé, Ujú. sorda. Entonces ya terminamos como segregando los espacios por preconceptos o mitos que están relacionados también a la misma discapacidad, que es algo que hoy se da como muy fuerte, ¿no? Es como que las empresas empiezan a pensar en estos procesos de cambio, de decir, de sumar personas, de sumar talentos, pero ya desde una mirada como más reducida o condicionada por la característica. No sé qué opinan esto ustedes, pero es Mm. algo que se suele dar mucho, ¿no? De que uno ya empieza a pensar en una oportunidad laboral desde el lado de la discapacidad de la persona y no desde el talento, de las habilidades o de sus competencias. Sí, a Y mí me creo que, pasó también. Sí, uy. dale, dale, Pau, dale. Sí, a mí me pasó como intérprete acompañar eh, algunos cursos y capacitaciones con personas sordas, y que bueno, finalizando el curso, esta persona envió un currículum y se presentó y bueno, con uno de los planes de empleos y del gobierno de acá de Córdoba, quedó seleccionada y entró a trabajar en un supermercado grande. Y bueno, y ella muy contenta porque el curso que había realizado justamente era sobre el tema de administración. Entonces pensó que iba a ocupar un lugar dentro de lo que eran las oficinas y la parte administrativa. Y la mandaron al depósito y después la mandaron de repositora. Ujú. Mm. Y ella se sintió muy frustrada realmente, ¿no? Porque dijo, pero si yo presenté mis certificaciones de que estoy capacitada para hacer otro tipo de trabajo. Y cuando pregunté por qué, que encima ella es usuaria de lengua de señas, pero tiene buenas herramientas de lectoescritura, su coordinador, su jefe de área, le dijo, no, pasa que vos sos muy ordenada y vos no te distraes charlando
Sí, Entonces, te mandamos a los lugares claro. donde vas a ser productivo de ese lugar, ¿no? Entonces creo que estos sesgos están muy marcados. O sea, el sordo es bueno en línea de producción donde no va a conversar con nadie, entonces va a ser más productivo. La persona autista es ordenada, entonces la vamos a mandar a hacer tal cosa, porque va a estar focalizada en eso. Una persona ciega o con disminución visual son buenísimos para atender los call centers. Y así, ¿no? Es Ujú, como que están esos estereotipos muy marcados y creo que eso es lo primero que deberíamos romper, porque, a ver, cuando nos sentamos a hablar con la persona y decirle, a ver, ¿cuáles son tus ujú, talentos? ¿Cuáles son tus ujú, habilidades? ¿Cuáles son tus gustos en cuanto ujú, a qué es lo que querés hacer dentro, o sea, dentro de esto, ¿no? Si no hay un puesto específico. Y decimos, bueno, venimos ujú. por un plan de empleo, ¿sí? Que no hay un puesto específico a veces a cumplir, esto de sentarse y dialogar con la persona. Yo creo que ahí es la primera de las barreras, ¿no? En esto de actitud, porque entiendo también que del otro lado hay un no sé cómo, ¿sí? Volvemos a esto de que muchas Claro. veces la ignorancia es la raíz de muchos de los males. Entonces, volvemos, hay que seguir educando. Me resuena mucho, mucho, mucho algo que vos decís en estos ejemplos, como que creo que atraviesa, quizás ustedes me ayudan a regular esto que voy a decir, pero claro, esto que decías vos, bueno, la persona sorda es buena para roles donde quizás está un poco más solo, ¿no? Donde se espera o se supone que como tiene algún tipo de dificultad en la interacción, bueno, entonces, digo, hay como algo también, ¿no? Y decías lo de la persona ciega, yo también lo he escuchado mucho, ¿no? Bueno, para el call center, claro, son todos espacios, todos, por supuesto que el todismo no existe, pero donde la fragilidad se oculta un poco, digo, ¿no? Y cuando, mientras menos la veamos y mientras menos la vea, sobre todo mi cliente, ¿no? Es decir, es como que hay algo, ¿no? También en esto que vos decías, bueno, de los temores también que tiene la empresa y es legítimo que los tenga porque las personas con discapacidad también les tenemos y no somos todas iguales en el modo en el que transitamos nuestras barreras. Pero hay como algo de qué nos pasa cuando la fragilidad, la experiencia de la restricción, la experiencia del límite, sale más afuera de lo que nosotros podríamos controlar, ¿no? Entonces, claro, es decir, hay como algo ahí, bueno, quizás es legítimo que así sea, ¿no? Yo no sé si es criticable en principio, pero claro, es decir, mientras nos entrenamos y mientras probamos y mientras vemos, bueno, mejor que no se vea tanto, mejor que la persona no tenga tanta intervención en los procesos y le propongamos como, bueno, estar en un depósito, estar en un proceso de elaboración, ¿no? Porque también está esto, ¿no? Los procesos de la... Pero bueno, capaz la atención al público, todavía no. Eso, como que, bueno, quizás en el mutuo aprendizaje que hace el sector productivo, el sector de las empresas, hay como un poco esto, ¿no? Bueno, escondamos hasta que la persona se sienta, porque también es esto, hasta que la persona vaya ganando seguridad, que probablemente tenga que pasar, pero mientras tanto, escondamos lo más posible, y mientras más podamos normalizar y hegemonizar ese espacio, bueno, mejor es porque más seguridad tengo yo de controlarlo, porque es algo con lo cual siempre me he vinculado, ¿no? Digamos, es más fácil quizás para un área de recursos humanos trabajar así, porque claro, le limita un poco como las incertidumbres que podrían ocurrir si una persona con discapacidad está en un rol quizás que lo pone más en juego o más en vínculo con el cliente. Creo que en el fondo lo que hay, como para cerrar este trámite, en esto de los sesgos que vos decías, es que por algún motivo, y en esto sí hay como cierta generalización, las personas con discapacidad, y también en algún momento hablaremos de cuál es nuestra responsabilidad en eso como personas con discapacidad, pero somos todos niños, ¿no? Entonces todos tenemos que hacer como ese proceso, ¿no? De aprender y bueno, ¿no? Es decir, como todos hacemos cuando somos niños, no sé, yo aprendo, bueno, una cosa que yo me cuesta aprender, pero por ejemplo, atarse los cordones a uno, o a vestirse de determinada manera. Bueno, parece que eso mismo tiene que pasar en el ámbito laboral, ¿no? En algunos casos, y esto también me lo pregunto, porque en algunos casos hasta puede ser así, ¿no? En algunos casos el ámbito laboral es un ámbito como que irrumpe en la vida de la persona y no está suficientemente preparada ni siquiera a nivel de habilidades sociales. Pero yo no sé si hay que generalizar ese mito. Bueno, porque incluso la persona que le cuesta esto tampoco es una niña si tiene 30 años, si tiene, ¿no? Entonces hay como una generalización ahí. Bueno, son todos niños, todos necesitan entrenarse en lo más básico, que es cómo saludar,
cómo decir hasta luego o qué cosas hacer o no hacer. Entonces, mientras tanto, los escondemos un poco. Es como que en algún sentido se reproduce aquella gran cosa. O son fenómenos, o somos fenómenos para mostrar, o me parece que en este caso, para controlar mejor el ambiente, mejor que los escondamos hasta que, ¿no? Puedan hacer algo donde se supone que puedan aplicarse mejor ellos mismos, ¿no? Hay como Sí, algo ahí. vos sabés que algo que suele pasar, ¿no? Y va de la mano de lo que venimos hablando, es el tema de también esta mirada de que la persona no está formada o preparada, ¿no? Para este mercado laboral o para desarrollar una tarea. Y algo que decía Pau, ¿no? Con este ejemplo, en este caso era totalmente distinto. La persona está formada para un rol y Mm, cuando se incorpora a este mercado laboral o a una empresa, se le asigna otro rol, pero no basado en sus intereses o en sus habilidades, sino en un prejuicio que existe hacia ujú, esa discapacidad que tiene la persona. Creo que ahí es cuando justamente hay como una brecha entre lo que la realidad de la inclusión laboral nos viene como diciendo cómo se tienen que generar estas incorporaciones o estas inclusiones laborales. Y creo que ahí también es el desafío que tienen las áreas de recursos humanos. Yo, que tengo la posibilidad por ahí de vincularme con muchas personas de recursos humanos, es empezar a pensar estos procesos no desde la discapacidad, ¿no? Como primer eje, porque la discapacidad es algo que acompaña a la persona y que en muchos casos va a estar para toda su vida, pero más desde el lado desde la persona en sí, desde lo que trae esta ujú, persona, desde su talento, desde su misma historia, de las habilidades, de su formación. Y creo que esto es uno de los grandes desafíos que tenemos los que nos vinculamos, es porque tenemos que romper no solamente con los preconceptos ya creados socialmente hacia la discapacidad, sino también con esta mirada de la persona como que todo el tiempo se tiene que estar formando y preparándose para el mercado laboral, pero la persona que está preparada se le asignan otros roles que muchas veces ni siquiera suman. Me ha pasado, ¿no? De conocer gente con discapacidad, ¿no? Y esto que decías vos, Pau, de las personas ciegas y los call centers, personas formadas y recibidas con carreras de grado, trabajando en un call center, y que no está mal, porque es un trabajo, es una tarea, y eso no es lo que uno por ahí trata de poner como algo negativo, sino en realidad es, la persona realmente se siente realizada, siente que está sumando valor, siente que únicamente lo está haciendo porque es lo único que hay, que muchas veces pasa, ¿no? Que ujú, cuando vos claro, empezás a hablar de esto de la búsqueda laboral, la persona lo primero que dice cualquier cosa, lo que quiere hacer por el hecho de que también hay pocas oportunidades y cuando esas oportunidades salen, la persona obviamente que lo que necesita es trabajar y generar recursos para poder sostenerse, generar autonomía, poder comprar sus cosas, poder vivir solo o sola. Entonces ahí es ujú, cuando empieza todo esto, ¿no? Es como una cadena que va basada en que las empresas generan oportunidades sin conocer el mercado de talentos de personas con discapacidad y la persona con discapacidad se incorpora tampoco desde esta mirada, ¿no? De que, bueno, es lo único que hay y le voy a meter pila porque, bueno, es lo que podemos generar. Eh, sí, Cerrando este tema, yo por ahí me gustaría sumar otra barrera para que la podamos debatir. Yo claro, pensaba también algo que me pasa mucho, es cuando uno quiere empezar a hablar de inclusión laboral, lo primero que te dicen, no, mi organización no está preparada, mi organización no tiene baño para personas con discapacidad, no, nosotros tenemos mucha escalera, no tenemos ascensor, no sé si una persona se va a poder desarrollar. Creo que la accesibilidad a los entornos laborales suele ser como uno de los grandes desafíos que tenemos porque muchas veces esa accesibilidad impacta dentro de lo arquitectónico y hacer transformaciones muchas veces las empresas lo ven como un costo muy alto, ujú. ¿no? Que no es lo mismo a lo mejor tener que adaptar o capacitar a tu equipo nomás para que se logre esto. Pero quería saber qué opinan ustedes, ¿no? De esta mirada, ¿no? De la accesibilidad y los entornos laborales. Bueno, se quedó Lucas mirando así Dale, como dale, claro, agarrar. dale. No, también creo que, bueno, otro sesgo, ¿no? Muchas veces cuando se habla de inclusión y hablamos de accesibilidad, lo primero de hecho, si buscamos en el Google la accesibilidad, lo primero que sale es el simbolito de la silla de ruedas. O sea, como que está muy ligado en el imaginario en general a la discapacidad motriz
Y entonces, accesibilidad igual, pongamos una rampa, pongamos un ascensor, bueno, no, tengo la escalera, o sea, se mira desde lo arquitectónico solamente. Y se deja todo lo otro afuera, entonces creo que eso también es una de las cuestiones donde hay que hacer un poco bastante importante, porque inclusión y hablar de accesibilidad concretamente, no estamos hablando de accesibilidad solo desde lo arquitectónico, sino desde un montón de otras cuestiones, comunicacional, bueno, de lo básico, que es lo que volvíamos, con lo que arrancábamos, ¿no? Con lo actitudinal, o sea, esto de poder abrir la cabeza y ver todas las opciones que hay. Que incluso la accesibilidad no es solo para la persona con discapacidad, o sea, la accesibilidad, el concepto de accesibilidad como tal, y eso después podemos en otro momento profundizar más, pero es que un producto o servicio sea usable y asequible por cualquier persona, digamos, tenga la condición que tenga. Ujú. Entonces, creo que ese es uno de los mitos más grandes que a derribar todavía, ¿no? A trabajar. Todo tuyo, Lucas. Vos tenés mucho más para decir de esto. No, no sé, no, me quedaba pensando como en esto también, yo quizás me voy, ustedes me traen, digo, ¿no? Mientras tratan de venírseme otros ejemplos u otras cosas, pero pienso también que es hasta, a ver, ¿cómo decirlo, no? Que es hasta legítimo que un espacio laboral quiera, ¿no? Es decir, pensando en esto, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones de adaptabilidad como física, ¿no? Que un espacio laboral quiere evitarle a la persona con discapacidad algún, en principio, sobreesfuerzo o alguna cuestión como desagradable, ¿no? Que también, digo, más allá de que me voy un poco de tema, por eso no sabía si intervenir ahora, pero que también habría que ver si eso es posible en todo, porque digo, digamos, las personas sin discapacidad, si bien por supuesto este mundo está como un poco pensado normativamente para los que pueden todo o para los que en principio pueden rápido, pero digo, también las personas sin discapacidad pueden encontrarse con distinto tipo de cosas nuevas para aprender, de cosas distintas que sí te despiertan, supongo yo lo hablo desde la discapacidad, te despiertan como no sé, como una dimensión como de, bueno, ¿cómo voy a hacer con esto? ¿No? Quizá en la persona con discapacidad está bastantísimo más acentuado, ¿no? Pero digo, yo apostaría, por supuesto, siempre preguntándole a la persona, siempre poniendo ese aspecto en el marco del proceso de selección, yo sí me animaría a preguntar, ¿no? A interactuar con la persona con discapacidad en términos de qué es lo que realmente necesita, ¿no? Y con qué cosa realmente no se siente cómodo y siente que no va a poder y con cuáles sí, digamos. Y si eso por algún motivo que puede pasar no está suficientemente trabajado en la persona con discapacidad, insisto, puede pasar, bueno, quizás hacer intervenir otros actores, alguna organización donde esta persona esté inserta, bueno, ¿no? Darle voz también ahí a la familia, que muchas veces también, bueno, lo hablaremos en otro momento, puede tener distintos sesgos a su vez, pero yo lo primero que haría es, persona con discapacidad, ¿qué necesitas? ¿No? ¿Cómo te sentís con este ámbito donde estás? ¿No? Después organizaciones donde la persona está inserta y después algo de familias, ¿no? Pero no haría como como un ejercicio previo de decir, bueno, no, le vamos a evitar, ¿no? Digamos, de hecho, por ejemplo, ¿no? Nos pasaba con Luciano en algún proceso donde había que incorporar a una persona con discapacidad y lógicamente la institución proponía, bueno, ¿no? Le vamos a proponer esta sede donde hay más adaptaciones y le vamos a proponer una jornada parcial, ¿no? Digamos, cuando en realidad, más allá de que, insisto, la empresa no tiene por qué saberlo, ni tampoco le podemos pedir que se tire a la pileta, pero digo, es para preguntarse, decir, bueno, pero la persona con discapacidad, al menos en las instancias que había tenido del proceso de selección, no había manifestado que su dificultad, ¿no? Le implicara una necesidad, por ejemplo, de no estar parado o de estar sentado o de no subir una escalera. Entonces digo, también ahí es para preguntarse por qué es legítima esta mirada que puede tener la empresa, de decir, bueno, vamos a tratar a que el entorno le sea relativamente amigable y además yo me animaría como
a pensar, bueno, creo que tiene que ver con todo esto que estamos tratando, que muchas veces, digamos, hasta incluso, no sé, un escalón más o un escalón menos no hace la diferencia si lo que uno se encuentra adentro no es la acogida de mi condición de persona diversa o que necesita algún apoyo, ¿no? Creo que, digo, a veces hay como mucho foco en estas dimensiones como más externas que tienen que estar, ¿no? Pero digamos, si uno puede acceder al lugar, incluso con ayuda, porque también está esto, digo, ¿no? De última, hay algunos otros mecanismos más en lo interpersonal para ayudarte y no habría por qué suponer que todo lo podemos hacer solos, digamos, pero si después yo encuentro con un ámbito donde todavía me miran raro, donde no saben muy bien en qué parte de mi silla de ruedas pararse para ver o cómo dirigirse a mí si soy una persona sorda, ¿no? Si hacia adentro del ámbito laboral eh, no encuentro eso, digamos, quizás la barrera como más arquitectónica queda como en un segundo plano, ¿no? Es también un poco mi experiencia, también es verdad que digamos, yo lo reconozco de mí, soy una persona como con algunos privilegios en este ámbito y también que puede decir, che, yo esto prefiero no hacerlo o prefiero, ¿no? Pero creo que eso, ¿no? Poner el foco en qué entorno laboral me encuentro, ¿no? Que también en general como que uno podría pensar que, bueno, que las nuevas generaciones vienen como con la onda de la diversidad, entonces quizás, pero sí, preguntarnos, ¿no? ¿Qué entorno laboral me encuentro más allá de cuáles son las cuestiones de accesibilidad que deben estar presentes, ¿no? Pero a veces hay como mucho foco en eso y después hacia adentro, poco, ¿no? Vos sabés que me pasó en un caso de un chico que justamente tiene usuario de silla de ruedas, que me contaba que había participado en un proceso de selección en donde el ingreso tenía un escalón. No era muy alto, pero tenía un escalón. Él lo podía superar solo, implicando obviamente un esfuerzo extra, pero él me decía justamente esto que decías vos, Lucas, o sea, él, más allá de por ahí focalizarse en esa barrera que era el escalón, hizo foco en la actitud que tomó la gente de la empresa. Se mostraron súper predispuestos, le preguntaron cómo podían hacer. Obviamente en el primer momento de la selección lo acompañaron y lo ayudaron o lo apoyaron en este proceso de poder hacer el ingreso. La persona, en este caso, quedó seleccionada, no sé si seguirá trabajando o no en este espacio, pero se habló con la persona para poder hacer a lo mejor algún tipo de ajuste, como era un espacio que daba a una zona de ya la vía pública, o sea, no se podía hacer una rampa. En ese caso, pero se creó un ajuste de una tipo rampa como decirlo, que se movía, digamos, no estaba totalmente fija. Cuando él llegaba, se ponía la rampa, él subía solo, ingresaba y después cuando salía exactamente lo mismo. Eh, pero justamente este chico lo que me decía era justamente la parte más de cómo se posicionó el equipo o el entorno o el lugar. Creo que eso es uno de los Ujú, principales retos que tenemos, porque más allá de que podemos tener el entorno más accesible, podemos tener todos los recursos, pudimos hacer muchísimas transformaciones, revisamos la ergonomía de la tarea, revisamos los tiempos, si la persona tiene que hacer esto, los recursos, le dimos todos los apoyos tecnológicos para poder ser productivo, pero si el equipo realmente no está preparado, como decís vos, Lucas, creo que se visibilizan muchas cosas que a la persona le terminan como dejando creo que en una situación mucho más complicada o peor en relación a lo que es el ámbito laboral, porque el ámbito laboral no es solamente ir a hacer una tarea, sino implica también esto de sociabilizar, sino también implica de generar vínculos, de compartir. Y muchas veces se da eso, ¿no? De que la persona termina entrando, se incorpora, está súper feliz porque consiguió una oportunidad laboral, pero cuando llega ahí no lo habla nadie, no lo claro. invitan a las actividades sociales de la empresa, no participa en actividades por ahí relacionadas al equipo. Me pasó en un caso en el Mm, cual, en una incorporación que hicimos de personas con síndrome de Down, trabajando con los líderes, el líder contaba de que hacían reuniones todas las mañanas, por ejemplo, antes de entrar, donde se pasaban todas las novedades,
y que no invitaban a esta persona que tiene síndrome de Down, que se incorporó, porque como eran novedades por ahí que ellos consideraban muy complejas, como que no le iba a comprender y no necesitaba estar ahí. Yo cuando me cuentan eso y empezamos a trabajar sobre este liderazgo inclusivo y empezar a acompañar, digo yo, pero si todas las personas participan y todas las personas están ahí, este colaborador también tiene que participar, no tiene que quedar alejado de eso. Si es una práctica que se da con todo el grupo, lo que vos tenés que trabajar son herramientas para que la persona pueda acceder a esa información. Por ahí cambiar el vocabulario, utilizar otras palabras, trabajar con ejemplos, repreguntar si la persona accedió a la información, ¿no? Que le faciliten sentirse parte, porque si no es como que terminamos como generando esta integración al mundo laboral, ¿no? Ponemos a una persona en un puesto, en una tarea, en un espacio, pero la persona está ahí y nosotros estamos acá, ¿no? Y entonces como que creo que eso es clave, sobre todo para aquellas personas que están empezando a pensar, decir, bueno, quiero generar una oportunidad, me parece que es un momento importante que en mi equipo se empiece a trabajar la diversidad, porque terminamos como excluyendo de manera, en muchos casos, directa, porque la persona directamente se siente excluida, y en otros casos de manera indirecta, porque muchas veces las personas no identifican esas acciones o prácticas como excluyentes. Entonces creo que esto está bueno como para empezar a pensar sobre todo en este mundo donde cuando nos empezamos a vincular con las empresas, muchas veces terminamos validando estas prácticas, sobre todo porque creemos en que, bueno, la persona se incorporó y ya la persona consiguió un empleo. Y me pasa que muchas veces los actores que están trabajando en estas temáticas terminan validando estas acciones, ¿no? Es como, bueno, pero lo importante es que la persona tiene trabajo, ¿no? Lo importante es que se generó una oportunidad laboral. Sí, en parte sí es importante eso, pero todo lo que se une a esa parte creo que también es fundamental. Y creo que ya ahí es responsabilidad de nosotros de cómo nosotros nos vinculamos con esas organizaciones, con esas empresas, con esas áreas de recursos humanos, porque es nuestra responsabilidad brindar todas las herramientas. Muchas veces me pasa, bueno, que nos pasa por ahí muchas veces desde Potenciate, es que muchas organizaciones se vinculan con empresas privadas, empiezan a generar todos los procesos, se hacen inclusiones laborales, pero las empresas después tienen un vacío de acompañamiento, pero un acompañamiento más estratégico dentro de los procesos de inclusión laboral y nos llaman en procesos que ya están súper avanzados, donde la persona está incorporada y se encuentran con muchas limitaciones que Mm. muchas veces son difíciles ya de cambiar porque ya se transitó todo un proceso. Entonces creo que también está bueno esto de pensar desde cero, ¿no? ¿Cómo podemos romper con estas barreras? ¿Cómo podemos cambiar esta mirada que hay hacia la inclusión laboral? Y empezar a acompañar desde una mirada más realista, no solamente quedarnos con las migajas, ¿no? de esto, sino es decir, bueno, che, para si lo vamos a hacer, lo hagamos de manera consciente, de manera real y asumiendo un compromiso, no Bueno, solamente hacia esa persona, sino hacia la organización. Perdón, Lucas. no, digo, es importante esto que decías, por eso se me vino, ¿no? Cuando dijiste lo de realismo, porque claro, será para otra instancia de estas conversaciones, pero digo, también es cierto en esto del realismo que hay otros actores implicados, ¿no? Y que no es, y que la responsabilidad no es solo y únicamente de la empresa de achicar las distancias, ¿no? Sino también para que, bueno, para que entendamos que es un encadenamiento, ¿no? Hay algo que le toca a la persona con discapacidad, hay algo que le toca a la familia de esa persona con discapacidad, en tanto facilitadora o en tanto, bueno, promotora de determinados espacios. Hay algo que le toca también a los espacios como institucionales donde la persona se encuentra inserta, digo, porque muchas veces también el trabajo en espacios privados o de naturaleza privada casi que se equipara a un espacio más de institucionalización como los que la persona ya tuvo, bueno, no, y no es así del todo, ¿no? Y también en esto del realismo me parece clave, digo, quizás es poco progresista lo que digo, pero me parece clave también em, como, digamos, no olvidar la dimensión de la salud, ¿no? La dimensión de la salud y todo lo que las prácticas de rehabilitación o de, bueno, ¿no? O los distintos equipos terapéuticos con los que la persona cuenta pueden aportar en esos espacios, ¿no? Es decir,
No es no solo la empresa la encargada de achicar las distancias o de poner los recursos, sino que también, y en esto, porque si no, digamos, como que pierde especificidad, yo siento a veces la inclusión laboral de personas con discapacidad, en este caso, digo, también es cierto que la persona con discapacidad requiere determinados apoyos y tenemos determinadas limitaciones o restricciones en habilidades o en prácticas, ¿no? Que quizás si hay una mayoría, ¿no? Estoy pensando medio en el aire, ¿no? Pero a veces, digamos, ¿no? Si hay como un determinado código en un espacio laboral, quizás se pueden recurrir a estos otros espacios que no hay que dejarlos nunca afuera, me parece, de los procesos. Después la persona podrá, digamos, autónomamente también, y los equipos, y en esta cuestión como más interdisciplinaria, si quieren, irse como liberando, no me sale otra palabra, de estos acompañamientos. Pero si hacen falta todos estos acompañamientos en el lugar que corresponda, no sé, el acompañamiento de la familia, el acompañamiento de la fundación o de la organización donde esa persona desarrolla otras actividades, y de los equipos, no sé, psicopedagogos, psicólogos, no sé, gente que trabaja con el movimiento, con la psiquiatría, con la kinesiología, también son valiosos que intervengan y que quizás den la mirada, ¿no? Es decir, y esto me puede traer algunos problemas, pero creo que den la mirada profesional si la persona por ahí no puede darla o no tiene, no se desarrolla, por ejemplo, que puede pasar como su propia obsesión, ¿no? En términos, ¿no? De conocer su cuerpo, de conocer las reacciones de su cuerpo, digo, entonces también en esto el diálogo en clave profesional por lo menos sirve para ir acompañando y promoviendo estos espacios, ¿no? Eh, Vos sabés, como Lucas, que con cierta gradualidad, ¿no? vos sabés que me pasó en una entrevista que hice. A mí me gusta, más allá de conocer a la persona, también identificar qué tanto se conoce la persona a sí mismo, ¿no? Y en esto de preguntar, ¿cuáles considerás vos que son tus límites o cuáles son las cosas que no podrías hacer relacionado, por ejemplo, a una tarea? Muchas personas no saben identificar ese Ujú, límite claro. o no saben identificar qué no pueden hacer. Entonces, por ahí es mucho más, y pienso yo, es más complejo para el que está en el proceso de selección también poder identificar también esto de cómo poder trabajar ese proceso de inclusión cuando la persona tampoco no se reconoce o no reconoce sus límites, lo que no puede hacer. Y no es para generalizar, ¿no? No en todos los casos se da igual, pero creo que es algo que creo que también es muy importante, porque creo que eso te va a ayudar después desde el área de recursos humanos o en lo que es selección. Creo que vos, Lucas, que ahora que estás como mucho en lo que es tema de selección, te facilita después la toma de decisión y también te facilita saber si esa persona se va a poder adecuar a esa tarea o ese puesto. Creo que esto es clave, ¿no? Porque más allá de que las empresas tienen sus miradas o tienen sus condicionantes, podemos decir, la realidad es que también la persona tiene que ser como un facilitador, ¿no? La organización tiene que ser un facilitador, la familia tiene que ser un facilitador, nosotros que nos encargamos de acompañar esos procesos tenemos que ser facilitadores, porque si no es como que terminamos generando como cosas mucho más complejas que no terminan llegando a buen puerto, ¿no? ¿Vos, Pau, qué opinas de todo esto? Sí, pensaba en esto de la importancia del trabajo en redes, ¿no? Creo que es fundamental, como para resumir un poco todo esto, ¿no? Creo que es importante, porque muchas veces hablamos de inclusión laboral, entonces es como que la mirada está puesta como en los dos actores principales, que son la persona con discapacidad y la empresa o el lugar que va a brindar ese trabajo. Y es lo que decían ustedes dos, es lo que decía Lucas, hay otros agentes, hay otras eh, instituciones, personas, profesionales, familias, todo demás que también están involucrados en ese proceso. Entonces es como que este trabajo en redes, eh, me parece que la solución, digamos, a suprimir o a poder superar esas barreras viene mucho desde ese lugar, ¿no? De poder trabajarlo, de crear redes sólidas, crear redes fuertes, que en definitiva no solo la persona con discapacidad las necesita, todos necesitamos de redes, ¿no? Porque hablando en esto de la vulnerabilidad, desde ese lugar vulnerable, todos lo tenemos, entonces es como reconocernos desde ahí que el trabajo en redes siempre va a posibilitar muchas otras cosas que si yo solo, sea persona con discapacidad o lo que sea, o yo solo empresa,
tengo que abordar este proceso, es mucho más complejo. Entonces, el trabajo en redes, con una buena comunicación, con una buena interacción, siempre va a sumar muchísimo más. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que como cierre este espacio, pues la verdad que podemos ver muchos temas. Quiero que aquella persona que está del otro lado, que nos está escuchando y que nos está apoyando en este espacio, se está llevando herramientas, también se lleve esta mirada de que cuando hablamos de barreras, también hablamos de desafíos, no solamente de barreras, sino de desafíos, porque se pueden superar, se pueden romper, como en este caso hablábamos, pero la realidad es que cuando lo tomamos como un desafío, también asumimos un compromiso desde otra mirada, ¿no? Pensamos alternativas, pensamos otras posibilidades, y creo que esto por ahí nos está faltando mucho, ¿no? En nuestro rol como facilitadores, en nuestro rol de vinculación con empresas, organizaciones. Creo que ahí va todo esto, ¿no? De empezar a ponernos desde otra mirada, ¿no? Porque si no terminamos cayendo en este no y cerramos esa puerta, y ese no se puede transformar en un sí si nosotros lo vemos desde otra perspectiva. Creo que también está bueno no juzgar a ese actor que tiene el no, porque muchas veces ese no también va relacionado a una construcción social que está relacionada a la discapacidad, y que todavía estamos en este proceso de cambio social. Todavía nos falta mucho como para aprender a convivir en esta diversidad. Entonces, ese no lo veamos como una posibilidad de cambio a un sí, y lo veamos también como una forma de decir, bueno, un desafío que tenemos que superar para que más personas se incorporen al mercado laboral. Creo que cuando nosotros le ponemos como mucha energía, fuerza, dedicación a todo lo que hacemos, creo que eso va generando un cambio real y se pueden abrir muchas más puertas. Hoy estamos transitando un proceso de cambio, el mercado laboral está empezando a ver a la diversidad como parte, ¿no? De este mercado laboral, con sus desafíos y con sus prejuicios, pero también con la necesidad de querer aportar y cambiar. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que ser justamente ese aliado estratégico que necesitan estas organizaciones, y no quedarnos solamente con una parte del todo. A mí me gustaría agradecerles a Lucas y Pau, que son parte del equipo de Potenciate, con quienes venimos trabajando diferentes proyectos, por acompañar este espacio, por seguir dándonos herramientas y su mirada. También agradecer a cada una de las personas que está del otro lado, que se sumaron a este primer Potenciate para la inclusión, porque creemos que para generar un cambio necesitamos tener herramientas, y también tenemos que empezar a unirnos en esto, ¿no? Para justamente empezar a también tener un mensaje muy alineado, porque no, creo que si yo estoy del lado de la empresa, viene una organización y me dice, no hace falta ser accesible para hacerlo, y después viene otra y me dice, si no sos accesible no podés hacer, y me Mm. genera una contradicción, ¿no? Entonces, alinear esos mensajes, unirnos en cómo vincularnos, creo que es clave. Si vienen próximas acciones, si vienen próximos Potenciate para la inclusión, vamos a charlar sobre otros temas, porque hay otros actores que hoy por ahí fueron nombrados, pero no se le dio como esa fuerza, como es la familia, como es el Estado, como es la misma persona con discapacidad en esto, ¿no? De la inclusión laboral, y creo que va a estar bueno como para poder seguir profundizando. Me gustaría, Lucas, Pau, que hagan un breve cierre, así concluimos la, la charla de hoy, o el encuentro de hoy. Dale, Bueno, Pau, te dejo el cierre. dale. No, bueno, agradecer también este espacio, invitarlos a todos que están acompañándonos del otro lado a que se sumen, que nos sigan en redes, bueno, que es importante, ¿no? Esto de ser parte de este cambio que nos apasiona. Ujú. Así que, Ujú. bueno, simplemente eso, agradecer e invitarlos a que sean parte. No, yo también es espectacular como en este ejercicio de conversar virtualmente. Creo que es muy rico siempre dialogar. Creo que uno de los valores, si no el gran valor que tiene Potenciate, es como la diversidad que circula y que nosotros la respetamos, la valoramos, la ponemos en juego permanentemente. Y creo que se nota bueno, es una riqueza de nuestros diálogos, ¿no? Que todo el tiempo es posibilidad. Nosotros arrancamos este rato sin saber muy bien, ¿no? Cómo íbamos a ajustar, y yo creo que
el valor de Potenciate, por eso los invito también como Pau a que, bueno, a que sigan nuestros proyectos, a que nos contacten, es que desde el perfil profesional o laboral que cada uno ha ido construyendo, ¿no? Tenemos como, bueno, nos atraviesa la posibilidad de dialogar. Potenciate es un espacio de diálogo ante todo y creo que por eso es que nuestros procesos suelen ser buenos, suelen generar impacto, esperemos que esté también, ¿no? Exactamente. Así que bueno, las y los invitamos a que nos sigan en las redes, que estén atentos ahí a las próximas, a los próximos espacios de Potenciate para la Inclusión. Vamos a seguir charlando sobre otros temas, así que bueno, desde ya muchas gracias. Cuéntenos en los comentarios qué les pareció, qué otros temas les gustaría que charlemos, qué barreras identifican ustedes que existen todavía muy instaladas en lo que es el tema de la inclusión laboral. Creo que eso también es fundamental, porque si bien nosotros estuvimos hablando de algunas, creo que ustedes también tienen experiencias que nos podrían contar en los comentarios y también poder empezar a construir sobre eso. Si quieren ser parte también de este potencial para la inclusión, nos pueden escribir y bueno, empezar a construir en conjunto este espacio, creo que es fundamental. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Pau y Lucas. Que tengan una bonita jornada. Nos vemos. Chau, chau.